estructura está compuesta por células como epitelio y queratinocitos, los cuales se encargan de queratinizar y endurecer el casco. Los queratinocitos endurecen los tejidos, en este caso el casco está endurecido por esas células. El epitelio es un epitelio muy similar al epitelio conocido de la piel, pero esto es un proceso de queratinización, aparte de eso, apoptosis, que hace que sea duro, pero no solamente la dureza se da a esas estructuras. El casco es rico en aminoácidos azufrados, en minerales, calcio, zinc, cobre, que son esos componentes esenciales para la formación del casco, y no solamente el casco, sino las uñas en nosotros, o para los cuernos en bovinos, ¿cierto? Porque todas esas estructuras son derivadas de la piel. Cuando hablamos del casco, estamos hablando de la epidermis de la piel. Esta parte del casco equivale a la epidermis en la piel, mientras que cuando hablamos del corium, equivale a la dermis de nuestro corium. Nuestro corium. El corium no lo tengo en esta imagen, un momentico lo saco acá. Entonces, cuando vemos parte, la tengo aquí estos libros. Casco. Entonces, cuando hablamos del casco, esto se deriva de la epidermis, mientras que el corium se deriva de la dermis de la piel. El corium equivale a la dermis, el casco equivale a la epidermis de la piel. Son modificaciones de la piel que hemos tenido. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver las estructuras del casco. Vamos a ver que el casco externamente, vamos a ver el casco internamente. Internamente el casco entonces está comprendido por una línea, una estructura blanda de color gris, a veces cambia a blanquecino, que es esta que está acá, que es lo que conocemos como el perióplo. El perióplo, pues prácticamente es donde se encuentran esas células germinales que le dan origen al casco. O sea, del casco no viene la piel, va creciendo en la etapa embrionaria, se va formando la piel, y no quiere decir que la piel forme el casco y así no. Es una estructura que prácticamente se asimila a la epidermis, pero que se origina aquí en el perióplo donde hay células germinales. Si yo destruyo este perióplo, no hay crecimiento de casco. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Luego viene una estructura que más abajito, que es una línea muy delgada, ya que une el perióplo con el resto del casco, que va por aquí va avanzando así. Esa línea la conocemos como el rodete coronario. Se le dice rodete coronario. Ese rodete coronario va aquí, en este punto. ¿Listo? Ahí es donde lo estoy señalando. Después del rodete coronario, vamos a observar que el casco tiene toda esta parte que se llama la pared o muralla. ¿Listo? Pared o muralla. Esa pared o muralla del casco tiene una serie de líneas que se llaman líneas de crecimiento. Cada una de esas líneas es como las líneas de la uña de nosotros, va creciendo hacia distal. Y el perióplo equivale a lo que llamamos la madre de la uña, ¿sí han escuchado? De aquí crece la parte blanca de la uña, esa es el perióplo en ellos. Nosotros le decimos la madre, allá se le llama perióplo, ¿listo? La pared o muralla todo esto es muy grande, y ella se divide en todo esto es pared o muralla.
y ella se divide en tres partes, viéndola desde acá. Entonces tenemos esta más adelante, que es la pinza, esta parte que son las cuartas partes, que llaman cuartas partes quitaretas, ¿listo? Entonces aquí tenemos las pinzas, aquí tenemos las cuartas partes, y aquí tenemos los talones del casco, ¿listo? Talones del casco. En la parte de abajo del casco tenemos esto que se llama, donde apoya el casco, que es la parte de abajo, esta parte de abajo, se llama la base de la muralla. ¿Listo? Y la base de la muralla, pues este borde que hay por debajo, todo este bordecito que hay. Base de la muralla, toda esta parte. ¿Listo? Estas son las partes del casco que debemos ver por la parte superficial, ¿listo? Pero fíjense que aquí hay un balance. Recuerden que el casco debe tener un balance en cuanto a sus estructuras. Por ejemplo, las pinzas, las cuartas partes y los talones casi que miden lo mismo, ¿cierto? Lo ideal es que tengan una distancia similar. Así se debe mantener un casco equilibrado. El caballo siempre debe apoyar en la base de la muralla, y el perioplo siempre debe ser una estructura sana, intacta, para que crezca un casco sano. ¿Listo? Entonces, un buen perioplo hace que un casco sea sano. ¿Listo? Y una buena nutrición también con los componentes que acabo de nombrar, los que forman el casco. El casco también lo podemos ver por debajo. ¿Listo? Y por debajo pues tenemos la misma base de la muralla que se encuentra en el mismo sitio. Entonces también la podemos ver por debajo, base de la muralla, pues está acá, y tenemos otra estructura que se ve como amarillenta, que es la que le sigue, la línea clavera, o también llamada línea del herrero. Eso sería la vista palmar, ¿sí? La vista palmar. De abajo, ¿cierto? O superficie soleal también, ¿cierto? Si hablamos de la suela prácticamente. Entonces, línea clavera, base de la muralla, que son estas partes de acá. La línea clavera viene siendo esta parte amarillita, mientras la base de la muralla sigue siendo el borde. Nosotros entonces cortamos nuestras uñas en la punta, ¿cierto? En ellos se cortan el casco, que es el equivalente a la uña obviamente en nosotros, se corta y se desbasta o se lima, muy similar a lo que hacemos nosotros. En los caballos también cortamos con escofina o limamos con escofina o cortamos con tenaza la base de la muralla. ¿Sí? Esas son las cortaduras y la lima que tienen los caballos. Pero solo a nivel de la base de la muralla. Ahí no hay que cortar otro sitio, porque podemos dañar el casco e inclusive originar dolor en el animal. ¿Listo? En la base de la muralla se acomoda la herradura, pero en la línea clavera se acomodan los clavos. Entonces los clavos deben ir aquí en este punto, sobre la línea clavera. ¿Listo? Ahí van los clavos de esa herradura. Y la herradura debe apoyar siempre sobre la base de la muralla. Aquí en este punto. Ahí va apoyando la herradura. Nunca debe apoyarlo por dentro. Los clavos, cuando se colocan por fuera, cuando se colocan por dentro, perdón, de la línea clavera, es cuando decimos que arrimamos el clavo. ¿Sí? Cuando arrimamos un clavo, el clavo se va por dentro de esa cápsula que forma ese casco y llega a partes sensitivas del casco como el corio. Cuando llega al corio, el caballo queda totalmente cojo. Hay, aparte de cojera, hay inflamación interna, aumento de temperatura, formación de abscesos, hematomas, infección, y esto puede complicarse. Entonces, ojo, porque los clavos deben colocarse
sobre la línea clavera o línea del herrero, también llamada línea blanca. Pues blanca no tiene nada, pero ese es el nombre que recibe porque en algunos cascos ya cuando ustedes desbastan todo eso, todo ese muro que hay por debajo, se alcanza a ver algo blanquito también, entonces por eso también es línea blanca. Bueno, en condiciones normales que el casco siempre está sucio por debajo, no se alcanza a ver, hay que limpiar muy bien. La suela, que es esta porción, toda esta porción se llama suela. ¿Sí? La suela prácticamente, pues por eso también le dicen superficie soleada. Soleada quiere decir suela. Porque cuando dice una superficie soleada es la parte de la suela, de abajo del casco. ¿Sí? Más que, bueno, hablar de superficie palmar sería hacia el lado del talón, ¿no? En realidad aquí el nombre exacto sería superficie soleada o de la suela. La superficie palmar estaría más atrás, en la parte de atrás, ¿no? La suela, entonces conforme ves toda esta parte cóncava, que todo esto es la suela, y es cóncava. ¿Listo? Aquí en la suela prácticamente vamos a ver que hay una suela externa, que es esta que estamos viendo, pero también el casco tiene una suela por dentro, es la suela interna, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo la suela externa. Miren que la base de la muralla, si nosotros la seguimos, prácticamente ella rompe o quiebra otra vez hacia la parte dorsal del casco. Aquí va la base, y aquí rompe hacia adentro. Estas continuaciones de la base de la muralla es lo que conocemos como, las barras. ¿Sí? Estas son las barras. Aquí hay una barra, obviamente aquí hay otra. ¿Sí? Las barras son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando dividimos el casco en sus tres partes, pinzas, cuartas partes y talones, ¿sí? Recuerden que esto sería toda la parte de la pinza, esta es la cuarta parte y el talón. La suela se divide también hacia el igual que la pared muralla. Las barras le forman esta parte importante de los talones de apoyo. Este es el apoyo importante. La barra es una estructura importante para el apoyo del talón del casco. Y muchas veces con la escofina la desgastan o la quitan los herreros para ver más bonito el casco. Es como que si quitáramos un pedazo de la mitad del talón del zapato, como quedaríamos andando incómodo, ¿cierto? Y torcidos. Eso pasa en los caballos y eso pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque como queda tan bonito el casco, pues bueno, quitemos las barras, pero ellos pues son herreros, ellos no saben la biomecánica del casco y la importancia de las barras en los talones. La luz se apoya en la barra y en la base que queda por aquí. Entonces tengan eso en cuenta. Cuando van a animar sus caballos, se les vayan a hacer trabajos de herrería, no quiten las barras. Estamos haciendo algo malo ahí. Bueno, luego tenemos esta estructura en la mitad que se llama la ranilla, ¿cierto? Esta es la ranilla. La ranilla, entonces tenemos que ella tiene un vértice. Tenemos estas dos salientes que se llaman los pilares de la ranilla, que hay dos, uno a cada lado, y los bulbos de los talones, que son estos de aquí, ¿cierto? También llamados bulbos córneos de la ranilla, o bulbos de los talones. ¿Listo? Pero es que el bulbo del talón es muy grande, tiene muchas cosas, entonces sencillamente le llamamos bulbo córneo de la ranilla, o sea, la parte dura de los bulbos. Bulbo córneo de la ranilla. Entonces aquí tenemos, vamos a escribir el vértice de la ranilla, aquí tenemos los pilares de la ranilla y aquí tenemos los bulbos, ambos bulbos córneos de la ranilla.
Esos bulbos son este y este de acá. Los pilares son este y este de aquí. Y también la ranilla pues forma unos surcos. ¿Listo? Tenemos este que son los surcos laterales de la ranilla, ¿cierto? Es lo que tenemos aquí. Surcos laterales de la ranilla. De la ranilla, R de ranilla, ¿no? Porque este no me cabe el resto. Y tenemos un surco que pasa por toda la mitad. Aquí no se ve porque no es, estamos colocando en esa posición, pero hay un surco. Aquí están los surcos laterales de la ranilla, que serían estos. Y hay uno, y allá quedaría el otro. Pero también tenemos un surco central de la ranilla. ¿Sí? De la ranilla. Ese surco queda en este punto, ya en la parte de listo. Estas son las partes de abajo del casco, como pueden ver, de la superficie soleada. Sería como el nombre más como que aplicaría el casco. La forma del casco de las dos manos, de los miembros anteriores, recuerden que es redonda, los miembros posteriores, los cascos son más ovalados. Si estamos hablando de un bovino, son las mismas estructuras. Un bovino es como si cogiéramos y partiéramos este casco en dos. O sea, con un serrucho lo partimos en dos. Y entonces aquí ahora tenemos una pezuña y otra pezuña. La estructura es similar. Lo único es que los bovinos no tienen ramilla. Ellos no tienen ramilla. Pero el resto de cosas que vimos las tienen. La línea blanca la tienen, que obviamente los bovinos no los cerramos, pero tienen línea blanca, tienen base, tienen suela, tienen pared o muralla, inclusive se divide en cuartas partes, talones y pinzas, y en la parte de arriba igual, tienen perioplo y rodete coronal. O sea, de ahí, lo único que se diferencia del bovino al equino es que la pezuña no tiene ranilla y el casco sí tiene ranilla. ¿Listo? A ver, ya esto es por debajo. Ahora vamos por dentro del casco. Aquí podemos ver entonces los bulbos córneos de los talones. ¿Sí? Pero, si nosotros vemos aquí esto, que les voy a pintar, es toda esta zona, y toda esta zona son los bulbos de los talones, que se dividen entonces. Bulbos córneos, ¿cierto? Que ya los vimos. Pero también los bulbos de los talones, miren acá, están conformados entonces. Vamos a colocarlos otra vez. Bulbos córneos de los talones, que son estos que son duritos, por eso se llaman córneos, porque son duros. Aquí hay uno. Luego sigue esto que está de rosado. Miren esta parte que está de rosado, que es lo que conocemos como la almohadilla ungular, y en nuestros perros o carnívoros tenemos que esa almohadilla está por debajo, no dentro de la uña como esta especie. La almohadilla ungular se llama esta parte rosada que está aquí. Y como su nombre lo indica, está compuesta por laminillas fibroelásticas, y esas laminillas en su interior tienen tejido adiposo, formando como una especie como una estructura blanda, por decirlo así. ¿Sí? Ya les muestro cómo funciona. Como una estructura blanda elástica, ¿cierto? Esto, una vez cae el peso del caballo, se deforma, pero cuando el caballo vuelve y se relaja,
vuelve y se amplía otra vez. Es una almohadilla elástica que tiene el caballo ahí en el casco, la almohadilla angular. Y la almohadilla angular en los caninos pues son las almohadillas digitales que tienen por debajo de la mano, ¿sí? En los carnívoros. Y esta almohadilla también la tienen bovino, igual. Y estos azules que también forman los bulbos de los talones, no se olviden que se llaman los cartílagos alares. ¿Listo? Estos son los cartílagos alares. Este por lo menos es un cartílago, al otro lado obviamente hay otro. Entonces, decíamos que el cartílago alar, el bulbo córneo y la almohadilla angular forma el bulbo del talón. Y siempre hay dos por casco, un bulbo lateral y un bulbo medio. ¿Listo? Ahí está. Voy a quitar esto. Ahí está. Bien. Tenemos este que es el bulbo. Aquí ya está cubierto por piel, ¿sí? Bulbo lateral y este sería el bulbo medial, ¿sí? ¿El bovino cuántos bulbos tiene? Por dedo. El caballo tiene 2 bulbos por dedo, ¿cierto? ¿El bovino cuántos? 1. 1 por dedo. Porque estaría dividido. O sea, Exacto, con el ejemplo que exactamente. tú ponías, si se dividía ese, quedaban 2. Claro, porque el bovino tiene esto. Recuerden que el caballo tiene un solo dedo, un bulbo, 2 bulbos, ¿cierto? Con un solo, ahí está. El bovino tiene 2 dedos y es como si este fuera medio casco y este fuera medio casco. Un bulbo por dedo. ¿Sí? Igual el porcino también tiene pezuña. Recuerden que hay una raza de porcino que tiene casco. ¿Sí lo han escuchado? Casco. Es la única raza de porcino que tiene un casco en lugar de pezuña. El resto, todos los porcinos, todas las razas tienen pezuña, pero hay una que tiene casco. Bueno, esto ya es el casco por fuera, no es más. Ahora vamos por el casco adentro. El casco por dentro entonces no es tan estéril. Aquí alcanzamos a ver todos estos surcos de la. Este es el surco de la ramilla, prácticamente todo este es el surco de la ramilla. Miren que es cóncavo. Y esta estructura de la ramilla se llama, ahí donde tengo la mano señalando, voy a poner las 2 partes, que si suelto se pierde. Esta parte que hay aquí se llama la cuña de la ramilla. Esta también la podemos ver aquí, la cuña de la ramilla, ¿verdad? Y este es el surco de la ramilla, pero surco interno de la ramilla y cuña de la ramilla, ¿listo? Ahí la podemos ver inclusive por encima. También podemos encontrar la suela interna, y esa suela tiene una serie de microforámenes donde se va a encajar esto que se llama el corio. Ahora vamos a ver, miren, entonces la suela acá, lo mismo, es el mismo casco en la forma real, y estos microforámenes están aquí. Entonces cuando yo digo microforámenes, es esto. Esto es el corio, que ahora vamos para allá, esa es la parte térmica del casco, todo lo rosado. Pero miren que el casco en la suela, a nivel de la suela interna, tiene estos forámenes o microforámenes donde se inserta el corio. No los vemos en el modelo, pero ahí tienen estos forámenes chiquiticos. Entonces esto ya es algo más micro como tal, ¿listo? Aquí, todas esas rugosidades pertenecen a un agujerito de esos más pequeños. ¿Listo? Bueno. El casco internamente entonces también tiene no solamente una suela interna, sino esas láminas que ven aquí se llaman las láminas epidérmicas del casco. Láminas epidérmicas del casco. Miren que las láminas epidérmicas inclusive se ven por debajo, ¿sí ven cómo salen? Mírenla acá. Estas láminas que voy a colocar grande aquí, otra vez la parte solear del casco. ¿Cómo se llama esto amarillo? Todo lo amarillo. Todo lo amarillo. La línea clavera, línea de herrero, línea blanca.
¿cierto? Y miren que aquí hay una serie de rayitas como forma radial, ¿sí la ven? Como otra vez. Estas rayitas que se ven aquí son las mismas láminas epidérmicas del casco, miren, que son las mismas que salen allá abajo. Esas láminas por eso se alcanzan a ver. Hacen parte de la línea clavera, se encuentran ahí incluidas, ¿cierto? Las líneas epidérmicas del casco. Muy importantes porque ya vamos a ver cómo se une el casco con la tercera falange por medio de esto. Y por último tenemos este que es el surco coronario. También tiene las mismas microforámenes que vimos anteriormente, también van acá, en el surco coronario. Y por último, este lo vimos ahora, el rodete coronario. Es este borde que hay aquí, y por encima del rodete coronario aquí no está, pero ya sabemos que por encima del rodete coronario está aquí arriba, una estructura que puede ser clara, blanquecina, amarillenta o inclusive gris claro. ¿Se llama cómo? De donde nace el casco. ¿Ok? Perioplo. Este sería el perioplo. ¿Listo? Bueno, ahí está el casco. Después vamos a ver cómo se ve en una radiografía. No se ve mucho de él tampoco. Pero vamos a reconocer algunas de sus partes. ¿Listo? De esto del casco no es más. Vamos ahora al corio. Aquí vemos el corio, acabamos de ver el casco, ahora vamos a ver el corio. ¿Cómo va el corio ubicado pues ahí en ese casco? Aquí a ver el corio, donde el casco, mírenlo ahí, sí. Entonces miren este corio. El corio se divide en corion, coronario, corion, laminar, corion, solear, o de la suela si lo quieren llamar lo mismo, corion, de la ranilla, ¿sí? Y esas son las partes del corio. ¿Dónde están? Aquí. Uno va acá, el corion coronario, el corion laminar, el corion solear, o sea, de la suela, y el corion de la ranilla. ¿Listo? Entonces, ahí está el corio, todas estas partes. ¿Para qué sirve el corio? Entonces vamos a ver otra vez esta imagen. Aquí tenemos entonces, miren, este sería el corio ¿qué? Coronario. Este casco inclusive es de esta mano. Le quitamos el casco y lo dejamos allá en otra mesa y que nos queda acá el corio coronario. Miren las papilas que se meten en esos microforámenes que hay aquí. Este es el corion laminar que se mete entre las láminas epidérmicas del casco. Y miren que este de abajo es el corion solear o de la suela que se mete entre los forámenes o microforámenes de la suela interna, ¿sí? Ellos forman un sistema de anclaje efectivo, muy efectivo, por eso el casco no se zafa de la tercera falange. Solo en enfermedades como la laminitis esto puede ocurrir. Y el corio lo llaman parte sensitiva del casco. ¿Por qué? Porque el corion es irrigado, miren ese plejo vascular que tiene el casco, el cual irriga prácticamente el corio. La tercera falange, la segunda falange son irrigadas por este plejo vascular a nivel del casco. Y también el corion es muy inervado, todas estas terminaciones nerviosas van al corion, por eso el corion también lo llaman la parte sensitiva del casco. ¿Y equivale a qué parte de la piel? ¿La dérmica o la epidérmica? Epidérmica es el casco y la dérmica es corion, ¿cierto? Por eso queda adentro. Miren cómo se une el corion con el casco, así, en las láminas epidérmicas, ¿de acuerdo?
estas láminas que acabo de mostrarles, estas láminas que acabo de mostrarles acá, mirenlas, se unen con las láminas del corion, se unen con las láminas epidérmicas, también le llaman corion laminar, se unen con las láminas epidérmicas del casco, que ya las vimos, de esta forma. Así. Este es otro bonito, este está más bonito todavía. Aquí tenemos la tercera falange, el periósteo de la tercera falange. Esto rosado es el corion laminar. El corion laminar, que es esto rosado, se divide en láminas primarias y secundarias. Y ellas a su vez se unen con las láminas primarias y secundarias ¿de quién? De las láminas epidérmicas del casco, ¿cierto? Miren cómo se unen, como si cogieran los dedos y los metieran unos con otros así. Cazadores de mito, un programa de Discovery Channel ya de tiempo atrás, no es tan reciente, no sé si Cazadores de mitos todavía normal, y creo que si los dan es con unos muchachos ya, pero antes había uno que era medio calvo, creo que se llamaban Jeremy, una bobina, y otro que era más alto, ¿no? Que eran los dos cazadores de mitos originales, y ellos mostraron un capítulo donde unieron dos directorios telefónicos. ¿Sí conocen los directorios telefónicos? Ustedes son tan nuevos que todos no los conocen. En mi época uno, para llamar a una persona que no conocía, abría el directorio y buscara por el nombre y el apellido, y era el teléfono de la casa. Para llamar a una persona no se demoraba a veces cuando no tenía teléfono a la mano. Entonces cogen esos directorios y los cogen hoja por hoja y las van acomodando una detrás de otra, ¿cierto? Cogieron esos directorios y el extremo que va al piso, el directorio que iba hacia el piso, lo amarraron a unas pesas, a unos discos de gimnasio, creo yo, una pesa muy grande, no me acuerdo, pero siempre eran más de 100 kilos. Y del otro lado una grúa, levantando el otro directorio. Y se levantaban el peso completo. Y los directorios nunca se zafaban, quedaban pegados ahí. Este sistema de engranaje de los directorios siempre lo comparo con este sistema de engranaje del corion con el casco, ¿sí? Efectivo. Y gracias a que el corion es irrigado, esto se mantiene vivo. El corion prácticamente son células vivas. Epitelio del corion, esto es un epitelio, prácticamente células epiteliales. ¿Ustedes han visto el epitelio? ¿Vieron epitelios ya? ¿En histología? ¿Cuántos epitelios tenemos? Miren que el corion laminar tiene células epiteliales alrededor. Miren acá, todos estos epitelios de tipo cuboidal. Gracias a ese epitelio del corion también va agarrado del corion de las láminas epidérmicas del casco. Cuando algo, ustedes han escuchado en laminitis que dan bovinos y en caballos. Cuando algo como un trombo tapa esta arteria, pues el corion muere. Y si muere el corion, yo les pongo la comparación. El corion en el casco o en la pezuña equivale al cordón de los zapatos del pie. Si yo elimino el corion porque por alguna causa se enfermó y el corion murió, es igual como quitarnos los cordones de los zapatos. ¿Qué pasa cuando dan un paso? El zapato totalmente flojo. El pie por dentro gira, pero el zapato queda en el piso, ¿cierto? Así pasa cuando hay laminitis y el corion muere. El animal por dentro, la falange 3 gira y el casco va a quedar intacto, ¿sí ven? Hasta el punto que inclusive en la laminitis se sale el hueso, la tercera falange, y el casco queda en el hueso, ¿sí? Eso ya se pierde el animal. De pronto un bovino no, porque un bovino de pronto le amputamos ese dedo y queda apoyando en otra pezuña, pero el casco del caballo, si se le cae el casco, claro, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Es un caballo que se pierde. Entonces, el corion, la importancia.
¿Listo? Mira. Aquí tenemos esto es un movimiento, no voy a hablar de la meningitis más porque eso ya pertenece a medicina interna, quiero que vean estas. Aquí tengo unos. Miren el casco por dentro, la tercera falange por dentro del casco se mueve, ¿sí? Miren cómo se mueve para todos los lados. O sea, la tercera falange, o sea, el aparato potronclear, para ser más exacto, está formado por la segunda y tercera falange hueso navicular, es móvil por dentro del casco, no es dinámico, para ser más exacto. Aquí también se puede ver. Miren cómo se mueven las falanges distales allá dentro del casco. Gracias a que el cóleo tiene tejido colágeno que lo hace elástico. Entonces es dinámico. ¿Listo? Y aquí podemos ver la almohadilla angular. Miren cómo se aplasta, se deforma, pero como es elástica, vuelve otra vez a su posición original. Y aquí está otra vez la almohadilla angular. Ahí está de azul, esto es la almohadilla angular. Miren cómo amortigua porque es elástica. Sistema de amortiguación elástica natural del caballo. Bueno, y de otra especie. Ahí amortigua los perros, en las almohadillas digitales, los bovinos también amortiguan de la misma forma. No solamente los caballos. Cada vez que esa almohadilla angular se deforma, miren qué pasa con el casco. Miren qué pasa con el casco cuando apoya. Se ensancha. Se ensancha, ¿cierto? Y aparte de eso, esa almohadilla favorece la vascularización del retorno, la irrigación del retorno. Cada vez que esa almohadilla es comprimida, esta es la misma almohadilla, es comprimida, la sangre fluye hacia arriba por la vena, es como una bombita de sangre. ¿Sí? Ustedes han visto que el caballo, bueno, hablando de lo que es igual, ¿no? Pero en el caballo, igual en el bovino, cada vez que apoya, la almohadilla angular se desforma y en ese momento es como si fuera una bomba de sangre hacia arriba. ¿Listo? Va bombeando sangre hacia arriba. Entonces mejora el retorno sanguíneo venoso. ¿Listo? Es que el caballo cuando mastica mejora el retorno sanguíneo de la cabeza hacia el corazón. ¿Por qué? Porque los músculos también escuchan, digamos, la hernia, ¿será que...? Porque los músculos exactamente hacen presión, cada vez que se contraen, presionan el seno venoso de la arteria facial transversa, de la bucal, que son como unas venas que se dilatan aquí abajo, ¿no? Entonces cada vez que él mastica, bombea sangre hacia atrás, ¿sí? Entonces hay sistemas de bombeo venoso. Como las venas no llevan presión, porque la muscular es casi no hay muscular en las venas, pues algunas estructuras, como algunos músculos, en este caso la almohadilla angular, funcionan de bombas de retorno. Bueno, esto en cuanto al casco. El corión ya, los bulbos y la parte fría. Vamos entonces a arrancar con la anatomía para ver de dónde. Vemos lo que es la primera, la segunda, tercera falange, hueso navicular, la anatomía. Artrología, la vemos los ligamentos y paramos ahí para ver un documental que les tengo de la parte locomotora del caballo. Entonces acá tenemos la tercera falange. ¿Sí? Recuerden que está cubierta por el corio. ¿Sí? La tercera falange prácticamente tiene unos surcos vasculares lateralmente y unas foraminas que van por dorsal. Recuerden que esas foraminas pues, prácticamente vienen de ese plejo vascular, y ese plejo vascular a nivel del casco se deriva también de las arterias genitales. Cada una de esas foraminas es prácticamente un sitio donde llega esa capilar o esa arteriola para irrigar el hueso.
Entonces, ese flejo vascular tan denso que vimos aquí, mírenlo, flejo vascular, digital, cada uno de sus vasitos se mete por entre esas foraminas que estamos viendo acá. ¿Listo? Y eso es pues tercera falange. Tercera falange, estamos viendo la superficie parietal, obviamente. Y vemos que acá tenemos una apófisis extensora de la tercera falange, toda esta parte es la apófisis extensora de la tercera falange, que recuerden que ahí se inserta el músculo extensor digital largo o también el extensor digital común si es miembro anterior, y si es el posterior se inserta el extensor digital largo. ¿Listo? Y este borde que se llama el borde solear o borde de la suela, igual, ¿listo? Eso es lo que estamos viendo por la superficie parietal dorsal. Pero si nos vamos por la superficie parietal lateral o medial, si sería esto medial o lateral, digamos que esto es lateral, vamos a ver entonces el surco vascular, las foraminas, obviamente las foraminas que se encuentran acá, y esto es un término que yo cito al doctor Pedro Acevedo, dice que estos son los apófisis. Está arriba la apófisis suprabasilar y esta apófisis que está abajo la apófisis basilar. ¿Sí se acuerdan? Lo que con el doctor Pedro que le dice a esa apófisis así. Pero ustedes buscan en otro libro y no encuentran el término basilar y suprabasilar. Por ningún lado lo encuentran. Solo el doctor Pedro le da ese término. Posiblemente él lo vio de algún libro y por eso lo llama así. Entonces yo lo cito a él porque posiblemente ustedes van a buscar en libros y no encuentran ese término. Es que él lo llamó así. Y aquí, ¿ah? ¿Cómo se llaman las otras apófisis que habían mencionado? ¿Esta? Sí, la apófisis extensora de la tercera falange, porque ahí se une un músculo extensor. Y aquí tenemos siempre de las apófisis basilares y suprabasilares pegadito el cartílago alar. ¿Sí? Ahí es donde se pega el cartílago alar. Si nos vamos por la superficie solear, tenemos todo esto en la superficie solear de la tercera falange, la superficie de la suela de la tercera falange. Entonces tenemos el borde solear, superficie solear, y aquí tenemos, después del sol, sigue la noche y la luna, entonces tenemos la escotadura semilunar. Recuerden, superficie solear, no es difícil de aprender. Perdón, borde solear, superficie solear y escotadura semilunar. ¿Listo? Y más atrás tenemos la superficie flexora de la superficie flexora, se llama de la tercera falange, para el músculo flexor digital profundo. Aquí se pega el músculo. Tenemos los forámenes soleares, que son estos y estos. Y por encima, o sea, por la parte dorsal, la superficie articular, donde encontramos dos fobias o fosas articulares para cada cóndilo articular, ¿cierto? Cada cóndilo de la segunda falange se inserta ahí. Estos cóndilos se acomodan sobre la tercera falange de esa forma. De la segunda falange tenemos entonces esto, que es la primera falange, la segunda falange, que tiene todos los cóndilos distalmente, articulan con la tercera falange. Y si hay dos cóndilos, entonces esto se llamará epicóndilo. ¿Sí? Entonces, para cada cóndilo hay un epicóndilo. ¿Listo? Y una depresión que está acá, y una depresión también para inserción de ligamento colateral. Entonces, distalmente la segunda falange tiene dos cóndilos articulares, una depresión a cada lado para inserción de ligamentos colaterales y un epicóndilo también para inserción de ligamentos colaterales. Anteriormente pues también lo van a, inclusive en la guía todavía lo tengo así, lo tengo como eminencia y depresión para inserción de ligamentos colaterales. Eminencias todas salientes de hueso. Ustedes van a ver que algunos huesos dicen eminencia, ¿cierto? ¿Por qué dirá eminencia? Porque posiblemente
los que investigan esos accidentes, cómo les da el nombre y todo eso, todavía no saben qué es. Entonces le dicen eminencia, una saliente del hueso, ya, cualquier saliente del hueso, eminencia. Pero a otras les dan nombre, apófisis, tubérculo, ¿sí me entienden? Algunas ya les dieron nombre por la forma, pero si no tiene una forma ya definida, ¿qué es esto? Una apófisis, un tubérculo, una tuberosidad, ¿qué será? Pongámosle eminencia, ¿listo? Y a esto los libros nuevos le llaman epicóndilos, o sea, ese término de eminencia ahora se llama epicóndilo, porque recuerden que en el apendicular donde hay cóndilos hay epicóndilos. Pues, proximalmente tenemos una superficie articular con dos fobias articulares que reciben los cóndilos pues, de la primera falange, y si le damos la vuelta por palmar tenemos esta saliente que es la tuberosidad flexora de la segunda falange, ¿sí? Esta tuberosidad flexora de la segunda falange. Por último, para esa parte de la articulación del casco, hablamos del casco, estamos hablando de los huesos que están involucrados con la región del casco, y después vamos a hablar de las articulaciones que están relacionadas con el casco, o sea, la articulación del casco interconectada. Tenemos este hueso que recibe ese nombre navicular porque se supone que tiene forma de nave, ¿no? El hueso navicular tiene esta superficie, que es la superficie flexora o palmar. Ella tiene una cresta que es una cresta intermedia. Erróneamente le dicen cresta a esto porque esto no es una cresta. Esta saliente es más, yo diría, una eminencia porque no tiene forma de otra cosa, pero en la literatura llaman a esto cresta intermedia del hueso navicular, y se encuentra en la superficie palmar o flexora. ¿Por qué palmar o flexora? Porque por aquí pasa un tendón grande que se llama el flexor internodontal. Si le damos la vuelta al otro lado, tenemos la superficie articular, que como pueden ver es bicóncava. ¿Por qué es bicóncava? Porque ella también articula con los dos cóndilos de la segunda falange. Un borde proximal, que no tiene nada que ver, unos bordes lateral y medial a cada lado, un borde o extremo proximal y un borde o extremo distal que se caracteriza, esto es lo de abajo, por tener unas foraminas, que son como unos forámenes más grandes. Estos son como rugosidades del hueso, pero el hueso tiene foraminas, que son estos agujeros más grandes. Estos agujeros en condiciones normales deben haber hasta 5, como se ve, pero cuando empiezan a haber más de estos agujeros, muchos más, por aquí hay otro, por aquí hay otro, inclusive se empiezan a hacer más grandes los que estaban ya, ¿sí? Y se empiezan a ver muchos más de 5 foraminas, y ojalá que empiecen a agrandarse de tamaño. Está muy relacionado con una enfermedad que se llama enfermedad del navicular. En caballos da eso, no da ni bovino ni nada de eso. Andrés, sí, es mejor informar porque para evitar problemas hay que hacer una carta, la formamos con Gerardo, una carta dirigida al comité, informando que el club equino va a ser parte de las actividades del curso teórico-práctico de anestesiología y tal cosa. Con el ánimo de informar al comité y al programa, pues colocan esto. Toca hacerlo porque el club equino está registrado como club equino PTC, entonces todas esas cosas hay que informarse porque no hay problemas después con lo que le pasó la otra vez, ¿no? Entonces, hacer la carta, ¿sí? ¿Qué me preguntaba? Sí, normalmente eso ocurre porque no le llega buena sangre al huesito, ¿sí? El huesito se queda como que sin llegada de sangre, entonces empieza como a destruirse, hueso que no le llega sangre, hueso que se empieza a destruir. Eso es llamado osteolisis, la destrucción del hueso. ¿Y cuál es el tratamiento? Mejorar la irrigación. Normalmente hay un medicamento, pero es costoso, y las veces que yo he hecho el tratamiento, los
los propietarios de los caballos, muchos de ellos son muy berracos para meterse la mano al bolsillo para tratarlos. Ellos quieren tratamientos rápidos, o sea, de un día a otro y que no les cueste. Y este tratamiento requiere unas pastas del humano llamadas pentosidilina que mejoran la llegada de la sangre allá. Pero las pastas son costosas y como vienen en presentación humana, se requieren muchas cajas de pastas. Un caballo de 300 kilos por medio, ¿sí? Entonces, y es cada 8 horas el tratamiento, se póngale más, ¿sí? Entonces sale re costoso. Pues los clientes que le he dado enfermedad navicular y han empezado con el tratamiento, nunca lo terminan, el caballo tampoco se recupera todo porque el tratamiento no lo hace como debe ser. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Uno hace otras cositas, ¿no? Paliativas. Uno puede hacer una neurotomía, que es cortar los nervios que llegan ahí para que no haya dolor, pero igual el huesito sigue deformándose. Otra cosa es, ¿qué era lo otro? Arreglar el casco. Hacer que el casco se le levante el talón para que el flexor digital profundo no origine dolor cuando pasa por ahí, ¿sí? Entonces uno puede hacer cositas, a veces funcionan, pero... o arreglar herraduras también, herraduras altas de talón a veces funcionan. Pero a veces el tratamiento farmacológico pues no lo costea. Bueno, esa es navícula. Vamos a ver dejamos hasta ahí porque no alcanzamos a ver el documental. Para la otra clase seguimos con la artrología y sismología del casco y después vemos las radiografías y por último las ecografías, si las hay, ¿no? Aquí en casco no hay ecografías, pero sí hay muchas radiografías. Entonces este documental prácticamente consiste en... Por alguna pregunta, ¿cuándo dices próximas clases el viernes o el viernes es parcial? Porque no es festivo. El próximo viernes es el parcial. De hoy noche, ¿no? De hoy noche. Sí, todos los grupos están igual de hoy noche. Entonces, este es un documental de Nagio, no sé si lo habrán visto, Carreras de Caballo, ¿alguna vez lo vieron en televisión? ¿Sí? Un documental muy interesante. Primero que todo, pues no lo han visto, nunca van a ver algo parecido a este documental, me parece excelente. Ya es viejito, pero busquen algo parecido y no lo encuentran. De forma muy didáctica se entiende cómo trabaja el caballo biomecánicamente y aparte de eso complementan con otras cosas, ¿no? La parte cardiovascular, respiratoria, ¿cierto? Cómo tiene que ver con el rendimiento y el movimiento del animal. Tiene anatomía, biomecánica, algo de fisiología. Entonces, lo vamos a colocar, el sonido acá.
Parte de biomecánica, estamos hablando de biomecánica. Evolucionado, pero no gracias a la selección natural. El caballo de carreras pura sangre tiene el tamaño de una vaca. Al mirar bajo su piel, revelaremos cómo puede lograr esta sorprendente hazaña. Cómo sobrealimenta su respiración, generando un enorme impulso, y se dota con su propia sangre en una oleada que lo conduce. Caballo. Hoy es el final de la temporada de carreras de salto y los campeones harán un desfile aquí en Sana. Entre ellos han ganado millones de dólares. Son lo mejor de lo mejor. Todos son selectos atletas y no es casualidad. Son el resultado de una crianza selectiva. Por primera vez en nuestro programa observaremos un animal que ha evolucionado, pero no gracias a la selección natural. El caballo de carreras pura sangre tiene el tamaño de una vaca, pero puede correr a casi 70 kilómetros por hora. Al mirar bajo su piel, revelaremos cómo puede lograr esta sorprendente hazaña. Cómo sobrealimenta su respiración, generando un enorme impulso, y se dopa con su propia sangre en una oleada que lo conduce a la meta. Acompáñanos al interior del caballo de carreras. Autopsia animal. El caballo de carreras. Para los apostadores que invierten 18.000 millones de dólares cada año, para los jeques más ricos del mundo, para los propietarios de los caballos de carreras como Red Bull y Desert Orchid, y para aquellos cuya pasión son las carreras, hay algo desconocido, un misterio que sigue sin respuesta desde hace muchas generaciones. ¿Qué es lo que hace a un campeón? Hace 2 siglos esta pregunta desencadenó la investigación anatómica de una leyenda de las carreras que originó la fundación del Royal Veterinary College. Bueno, él es Eclipse, nuestro famoso caballo de carreras, o al menos lo que queda de él. Es como estar ante la realeza. Este ejemplar era casi una superestrella hace más de 200 años. Fue una superestrella, ganó todas las carreras en las que participó y lo hizo con una distancia de casi un cuerpo. Su dueño decía, primero Eclipse, el resto no existe. ¿Por qué está aquí? Porque cuando murió su dueño quería saber que lo convirtió en un caballo de carreras tan exitoso. Y en 1789 trajo un francés para que hiciera la autopsia. Pero estas medidas le hicieron preguntar cómo se movía Eclipse. Y tenía razón, ¿verdad? Saber Sí. qué es este animal desde el punto de vista biomecánico, qué lo hacía tan excepcional, es responder la misma pregunta que nos estamos formulando. Por supuesto. Hace más de 200 años, después de haber disecado al primer pura sangre, vamos a reformularnos la misma pregunta. Exploraremos la anatomía de un caballo de carreras que está a punto de ser sometido a una autopsia. Por aquí. Pero este pura sangre de 4 años sufrió fracturas múltiples en sus miembros.
No se podía hacer nada por él, así que el propietario decidió aplicarle la eutanasia. Esto nos dio la oportunidad de observar cómo funciona el interior de este increíble animal. Esta vez me acompañan Joel Reidenberg y el experto en locomoción equina, Alan Wilson. Obviando su fatal condición, ¿cuáles son los elementos claves que hicieron de este animal tan extraordinario atleta? Sin duda tiene unas patas muy largas. Tiene unas patas largas y fuertes adaptadas para correr y esa gran masa muscular que le proporciona propulsión atrás. Es colosal. Sus pulmones son enormes, abarcan todo este espacio desde los hombros. Si observamos su cabeza, tiene grandes ojos, enormes orejas, es un animal ligero, listo para escapar de cualquier depredador. Y si los escucha venir, tiene la capacidad de comunicarse con los demás miembros de la manada. Eso es clave, ¿cierto? Lo que se aprovecha de este atleta de carreras es que por naturaleza es un gran corredor, porque debe serlo para evitar ser cazado. Los antepasados de los caballos modernos vivían en manadas que permanecían en pastizales abiertos. Su historia evolutiva fue impulsada por su velocidad. Para sobrevivir necesitaban correr rápido. Esta fue la fuerza motora que desarrolló sus poderosas extremidades. Estamos observando la extremidad delantera del caballo, la equivalente a nuestro brazo. Si nos fijamos en cómo se dobla, podemos notar que esto no es una rodilla. Estos son la muñeca, el codo y el hombro. La pata delantera comienza desde aquí y va hasta aquí. Problema, todo ocurrió. A ver, revisión estos programas, a ver si es eso. Liberando la energía. Como 1 minuto 5. Un minuto 50. No, 1 minuto 5. Bueno, eso es lo que... Esto ya. La primera No. carrera. ¿Cuánto atrás? Más atrás. Ahí. La historia de cómo los caballos terminaron caminando en un solo dedo es un relato clásico de evolución por selección natural. La historia evolutiva de los caballos es muy conocida porque existe un buen registro fósil. El primer caballo, el Irapotherium, vivió hace casi 65 millones de años, época en la cual se extinguieron los dinosaurios y, como se aprecia, en lugar de caminar sobre el dedo medio, lo hacían sobre 3 o 4 dedos. Estos moldes de fósiles tienen 10 millones de años de diferencia. Nos lo muestran hace 65 millones de años, 55, 45, 35 y 25 millones de años. Y como se observa a medida que avanza el tiempo, disminuyen los dedos de los lados y hay un crecimiento desmesurado del dedo medio. Al observar un caballo moderno, se ve cómo los dedos exteriores ya desaparecieron, excepto estos pequeños vestigios. Extremidades más largas con menos huesos les permitieron zancadas más largas, es decir, que podían cubrir más terreno y a mayor velocidad. En el caso de los purasangre, esta adaptación se ha perfeccionado para una máxima velocidad. Sus patas son muy delgadas comparadas con las de un caballo de tiro como un Clydesdale. Son enormes y estas son diminutas. Es porque deben ser recogidas rápidamente por el aire, así que el purasangre tiene estas patas muy pequeñas y estos diminutos tendones soportan todo el peso. Luce frágil, es una pata muy pequeña. Sí, pero en cada paso soporta media tonelada de peso. Durante siglos, los artistas se fascinaron por la manera de galopar del caballo, pero para pintar una imagen congelada, debían adivinar los movimientos de sus extremidades.
En el Museo Nacional de Carreras de Caballos en Newmarket, Simon Bond analizó cómo capturaron dichos movimientos. Durante muchos años, los caballos de carreras fueron mal representados en las pinturas, porque nadie entendía cómo funcionaban sus extremidades. Tradicionalmente se representaban en el aire con sus patas delanteras y traseras extendidas. Se debatió mucho si las cuatro patas pisaban el suelo al mismo tiempo. El asunto fue resuelto por el fotógrafo Muybridge en 1878. Él fotografió un caballo galopando llamado Sally Gardner. Creó una de las primeras imágenes en movimiento del mundo. Él demostró que las cuatro patas estaban en el aire al mismo tiempo, pero recogidas bajo el cuerpo, no estiradas, como lo mostraban los artistas. También que en un momento determinado durante el galope, todo el peso del caballo se apoyaba en una sola pata. Para entender el misterio de cómo un animal que pesa media tonelada puede correr tan rápido, exploraremos las adaptaciones claves de sus extremidades. Alan nos revelará la primera parte del enigma. Analicemos estos músculos de aquí, los bíceps. Observen este músculo en mi cuerpo, miren cómo se mueve cuando flexiono el brazo. ¿Cómo pueden unos bíceps tan pequeños manejar de manera tan perfecta unas extremidades tan largas? Este es un músculo pequeño, tal vez solo medio kilogramo, pero tiene este gran tendón y luce muy fuerte. Es nuestro tendón de Aquiles. Es muy elástico, actúa como un pequeño depósito de energía. Como una banda de goma. Sí, ahora si nos fijamos en esta pata y se piensa en lo que hace el caballo, que balancea sus patas hacia adelante. Este músculo del que hablamos, el bíceps, está muy flácido y no parece funcionar. Sí, pero Joey simula el suelo y empuja la pata hacia arriba gradualmente. Pongo mis dedos ahí y activa esa banda de goma. Bueno, eso es lo que va a suceder, porque en este punto la articulación se doblará hacia adelante y cuando eso sucede las patas se separan del suelo. Después toda la pata se dobla rápido y este músculo la extiende hacia adelante y el codo también se desplaza. De esta forma. Lo siento, Joey. Y después el tríceps extiende la pata, la apoya en el suelo y queda listo para dar el siguiente paso. Hay dos partes en el galope. El vuelo, durante el cual las cuatro patas se suspenden en el aire y después cada pata toca el suelo. Mientras el caballo mueve el cuerpo sobre la pata extendida, el bíceps se extiende y almacena energía elástica, funciona como catapulta. La pata se estira, liberando la energía almacenada y arroja la pata hacia adelante para dar el siguiente paso. Esta acción da al liviano músculo del bíceps una potencia 100 veces mayor. La historia evolutiva del caballo cambió con la llegada del hombre. Las pinturas rupestres de hace 17.000 años los muestran como animales silvestres cazados por su carne. Luego, hace casi 6.000 años, algo sucedió. El hombre descubrió que los caballos podían ser domesticados. Y así el caballo se convirtió en uno de nuestros compañeros más cercanos. Desde hace más de 4.000 años los caballos se usaban para llevar a la gente al mercado y a la batalla. Es un poco discutible aseverar si los seres humanos tienen caballos domesticados o si los caballos domesticaron a los humanos. Se podría hacer la misma reflexión acerca de los perros. Dichos animales domésticos han evolucionado con nosotros y no es del todo cierto decir que tomamos animales salvajes y los criamos selectivamente para nuestros propósitos. Se puede ver de dos maneras. Los perros y los caballos aprovecharon a los seres humanos para abrir su propio espacio ecológico. El hombre moldeó al caballo moderno con la crianza selectiva. Vine a ver a David. Y de todas las razas, la más controlada es la pura sangre. Criar estos caballos de carreras es un negocio muy vigilado y altamente privado. Estoy en Colmore Scott, en Irlanda, uno de los mejores centros de cría de caballos pura sangre en todo el mundo. Algunos de los caballos más valiosos viven aquí.
Estos animales son celebridades, viven en establos 5 estrellas y se encuentran vigilados las 24 horas. Los sementales son selectos ejemplares y sus servicios son muy costosos. Este es Jets, una de las estrellas. Pukov avanza por dentro. Jets se retrasa un poco. Es el único caballo en la historia que ha ganado 4 veces la prestigiosa Copa Ascot Gold. Y gana Jets, que ocupa el primer lugar en esta larga lista de grandiosos sementales. Es un inmortal que ha ganado 4 veces la Copa Ascot. Sus ancestros se remontan a 25 generaciones hasta principios del siglo XVIII. Cada pura sangre que corre hoy en las pistas de carreras desciende de solo 3 sementales fundadores. El más prominente de ellos fue Darley Arabia, cuyos genes se pueden encontrar en más del 95% de los caballos de carrera modernos. Para esta yegua es su primer encuentro con un semental pura sangre. Mediante el cruce con Jets, sus propietarios esperan que sus genes sean transmitidos a su descendencia. Jets puede prestar sus servicios de semental 5 o 6 veces al día con diferentes compañeras, así que debe ser protegido de sus parejas. Le pusimos unas cubiertas protectoras a la yegua en caso de que el caballo reciba una patada. ¿Tiene guantes y mordaza? Así es. Lo que sucede en este corral pocas veces es presenciado por extraños. Parece que está familiarizándose con ella. Algo que ha hecho muchas veces. Muy eficiente, sin caricias. Hay muchas cosas involucradas en esta unión. Se puede ver que es un entorno muy controlado. Esta es una fábrica de crías. La pregunta es, ¿será este un ganador? Ahora queremos investigar cómo funcionan las extremidades tan notoriamente delgadas pero poderosas de los pura sangre. Es increíble que esas patas sobrevivan al aplastante impacto cada vez que tocan el suelo. Poniendo un miembro en una prensa veremos las tensiones que sufre el caballo al comenzar un galope. Está listo, Joey, empieza a bombear. Esto empieza a soportar carga cuando el animal camina y lleva todo el peso. Sí, se ve como los tendones son sometidos a la carga. Es como si tuvieran alambre. Muy tenso. Aquí hay uno y allá hay un segundo. Es como tener una gran banda de goma. Y van desde aquí hasta el codo y después hacia abajo. Ahora en este momento es como si estuviera rotando. Este hueso está soportando la carga de los tendones porque los tendones tratan de doblarlo como un arco hacia atrás. ¿Esa es la cadena? Sí. ¿Podemos cargar esto para ver qué pasa cuando galopa? Sí, lo intentaremos. ¿Qué tanto puede bajar? Puede bajar hasta aquí. Vaya. Y se oye cuando se rompe. ¿Continúo? Sigue. Bien. ¿Me detengo? No, sigue. ¿Sigo? Sí. Es increíble cuánto se dobla. Es extraordinario. El tendón es 30 veces más elástico que un resorte de acero. La pata de un caballo funciona como un resorte, se comprime y se estira. Cuando una pata golpea el suelo, las fuerzas de empuje hacia abajo hacen que el tendón quede casi en posición horizontal, absorbiendo parte de la descarga. Los tendones que descienden por detrás de las patas se extienden para permitir que la articulación caiga, pero evitan que se contraiga.
Los tendones estirados almacenan energía elástica que impulsa la pata a dar el siguiente paso. Esto le permite al caballo moverse muy rápido con el menor gasto de energía, amortiguando el impacto de las patas contra el suelo. Tenemos una pata al galope totalmente cargada. ¿Qué sucede si otra pata golpea la parte trasera del tendón con esta piel tan delgada? Los tendones sometidos a carga se pueden romper fácilmente. Voy a pasar el bisturí para mostrarles. ¡Vaya! Y eso es lo que ocurriría si se extralimita al final de la carrera. Pero cuando funciona como debe ser, es una hermosa pieza de ingeniería. En ingeniería no se encuentran el mismo tipo de materiales que a nivel biológico. Los tendones de pura sangre son el secreto de su éxito, pero también su debilidad. En los animales, cuando la selección natural favorece a alguna característica particular, esta debe seguir siendo viable y debe sobrevivir a todo lo demás, pero no se puede limitar a solo favorecer la velocidad. En los caballos criados por los seres humanos, son ellos los que hacen la selección, no la naturaleza. Porque los seres humanos podemos cuidar a los animales, les permitimos vivir. Para nosotros es posible criar una especie que muestre el desarrollo de una sola característica, en este caso la velocidad, pero sin importar si el animal es viable y menos si puede sobrevivir de otra manera. Y me temo que ese es el caso de los caballos de carreras. Las carreras son un deporte de alto riesgo, tanto para caballos como para jinetes. El Grand National es famoso por sus accidentes y sus campeones. De cada 1000 caballos que compiten, 2 mueren y 1/3 de estas muertes se deben a las fracturas. Pero algunos caballos de carrera son más propensos a lesionarse que otros. Las medidas tomadas con Eclipse hace 200 años ayudan a resolver este misterio. ¿Qué has descubierto después de haber tenido este increíble archivo de este super caballo? Bueno, obtuvimos medidas muy similares a las de los caballos de carreras contemporáneos. Pero, ¿cómo se puede comparar Eclipse con esto? Tengo que decir que nos sorprendió que en verdad estuviera dentro de parámetros iguales. Increíble, ¿y no tenía nada que le brindara algo de ventaja? Sí, algo que tiene sentido es que de cierta manera era una máquina de carreras que alcanzaba el límite de velocidad y lo hacía sin descompensarse. Pero debe haber una compensación, porque si no estás lesionado, puedes correr rápido, y si lo haces lo más probable es que te lesiones. Solo los caballos que conservan promedio tienen completo éxito. Estar en el promedio es una ventaja. Creo que sí. Me encantan las carreras de caballos, como a mucha gente. Pero tenemos la responsabilidad, especialmente como veterinarios, de mantener saludables a los caballos. Para revelar la línea final de defensa que tiene el caballo para evitar lesiones en sus extremidades, debemos hacer un corte transversal en los miembros traseros. Veremos cómo sobrevive al choque de 500 kilogramos de peso cada vez que sus patas golpean el suelo. ¡Qué buen corte! ¿No es hermoso cuando se puede hacer un corte en una sección como esta? Sí, el hueso cañón, menudillo, cuartilla y corona. ¿Es el clavo exterior? Así es, toda esta carga se transfiere a la corona y la soporta a la cubierta del casco. Estas láminas que parecen tejido conectivo de los huesos. Si volteamos la pata hacia arriba, los hallamos en esta región. Cuando la pata está apoyada en el suelo, la tercera falange está por aquí, presionando la pared de la corona, expandiendo los cascos hacia afuera. Todo el casco es una especie de bisagra. Estas fuerzas se distribuyen hacia el exterior como en forma de campana. Sí. La tercera falange o corona no está unida directamente a la planta de la pata. Se mantiene unida a la pared del casco, suspendida por capas de membrana resistente llamada lámina. Esto significa que cada vez que el caballo pisa tierra, transfiere todo el peso a la pared del casco y atenúa las fuerzas. La pared del casco se compone de un tejido flexible que se expande y difunde las cargas.
La absorción del impacto es más dramática en los talones, donde el tejido es más joven y suave. Es una brillante solución mecánica, una estructura viva, creciente, que puede soportar enormes fuerzas. Pero las patas del caballo no se desarrollaron por las presiones del camino. Necesitaban protección adicional. Estamos dejando la pata más simétrica que podamos, sin distorsionar la pared del casco. Retiremos ese tejido desde aquí y estamos trabajando en el perímetro del tejido blanco que hay por aquí. Literalmente no podemos trabajar con nada fuera de eso. Nada de lo que hay adentro lo tocamos, porque tratamos de proteger el interior. Les clavamos cerraduras a las patas de los caballos desde hace más de 1500 años. Se ve bien. Esto se ve en todo el mundo. No hay caballos sin herradura. Ellos trabajan con las patas todo el tiempo. ¿Crees que es válido? Sin lugar a dudas. Es lo único que está en contacto con el suelo y no tardamos en enterarnos que eso podría afectar sus patas. Estamos empezando a entender cómo un animal tan grande como el caballo puede moverse a tal velocidad. Pero para comprender realmente cómo se logra esto, tenemos que profundizar. Como cualquier atleta, un caballo de carreras debe proveer de una gran cantidad de oxígeno a sus músculos. Ahora el equipo desea entender el secreto de su respiración. Tenemos que sacar la lengua para poder acceder a la laringe y a la tráquea y darle un vistazo al conducto. Mientras que Joy trabaja en la cabeza, extraeremos el sistema digestivo que está a punto de estallar. Podría hacerlo en cualquier momento. Sacaremos todo lo que nos interfiere el acceso a la cavidad torácica y a los pulmones a través del diafragma. Estamos trabajando en ambos extremos del sistema respiratorio. Catherine Whitlow, la directora de patología de Newmarket, nos ayuda. Esto requiere de mucho trabajo. Cierto, acabo de remover el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Son estructuras grandes y esto es lo que queda de la cavidad abdominal. Es una cavidad grande. Todo lo que vemos tiene una apariencia normal. Luce bien, aunque no hemos hecho un estudio detallado. Aquí está el diafragma. Hasta ahora intacto. Es impresionante ver todas esas estrías uniéndose en un solo lugar donde se aprecia el tejido más tierno. Es una disección hermosa y a primera vista nos transmite la sensación de que este es el enorme tórax de un atleta. El caballo tiene 18 pares de costillas y le brindan una cavidad torácica enorme para darle cabida a sus gigantescos pulmones. ¿Se puede almacenar mucho aire aquí? Sí, así es. Bien, pondré una abrazadera alrededor de este conducto. Veamos qué pasa. Cerraré esto. De acuerdo. Oh, es hermoso. Miren eso. Es impresionante. Mira cómo se une con las costillas. Es enorme, ¿no? Mira sus pulmones. Enormes pulmones. Teniendo en cuenta su tamaño. Imaginen cuánto tardaríamos en llenarlo. Y el caballo debe hacerlo 140 veces por minuto. Todavía se llena. Ahora las costillas se desplazan. Alan, mecánicamente cuando el animal galopa se pueden apreciar cambios en el pecho para poder brindarle más espacio al aire. El pecho se expande y amplía los músculos intercostales. La respiración ingresa mediante el movimiento del diafragma. Correcto. Cuando el pecho está expandido, esto se sostiene allí. Se sostiene muy bien. Mira eso. En biología, ver esto es una de las cosas más impresionantes. Tiene una gran tráquea porque debe tomar demasiado aire. Se llenan y vacían en menos de medio segundo.
El tiempo que tardó en decir 1, 2, este animal debe inhalar y expulsar aire 2 veces. 4 veces. 4 veces. Entonces digo 1, 2 y esto se llena y se vacía 4 veces. Los pulmones están a 2 metros de la nariz. Requiere recorrer todo este conducto. Es difícil, atlético y grande. Respira como cuando estornudamos. Cada entrada de aire va en sincronía con cada zancada al galopar. Los músculos que controlan la respiración y que mueven las patas trabajan armónicamente. Cuando el caballo retira sus patas de la tierra, levanta la cabeza y abre la garganta, permitiendo que el aire entre a sus pulmones. Cuando toca tierra, baja su cabeza y todo este conjunto desciende, expulsando el aire fuera de los pulmones. Es esta increíble acción de pistón de los intestinos sobre el diafragma la que permite al caballo respirar grandes volúmenes de aire. Saquemos el aire. Sí. 1, 2, 3. Ahora. Perfecto. Respira 140 veces por minuto cuando galopa. La próxima vez que veas una carrera de caballos, analiza cuando veas que los caballos van hacia la meta. Es extraordinario. La respiración de un caballo al galope remueva hasta 40 litros de aire por segundo. Así que para ganar la Copa Ascot remueva casi 10.000 litros de aire, la misma cantidad que inhalamos en un día. Incluso cuando un caballo es exitoso, todo puede salir mal. En el año de 1956, durante el Grand National, Devon Dog tenía 5 puestos de ventaja. Estaba cerca de la meta, cuando de manera inexplicable hizo esto. Su comportamiento sigue siendo un misterio. Devon Dog es propiedad de la reina madre, quien solo dijo, así son las carreras. Estoy en Newmarket, sede de las carreras, y es un lugar extraordinario. 70 entrenadores de caballos de carreras, 2.500 caballos, y ellos son la prioridad aquí. Me reuniré con uno de los mejores entrenadores para entender qué busca en un caballo de carreras y qué es lo que le indica la diferencia entre un ganador y un caballo no tan hábil. Buenos días. Encantado. A lo mismo. ¿Listo para galopar? Sí, vamos. Perfecto. Cuando se ejercitan, ¿qué es lo que observas? Solo verifico que se estén moviendo bien, que no se esfuercen demasiado, que no estén muy cansados y que sean incapaces de realizar el trabajo. ¿Se puede llegar a identificar a los que serán caballos con excelentes resultados? Lo hermoso de las carreras es que no hay reglas. Un caballo que vale $5 millones puede resultar inútil este año. Y el caballo que costó 500.000 puede ser ganador. En eso no hay reglas. Nadie puede ver el interior de su corazón cuando lo compra o ver si tiene la capacidad de correr. Por eso hacemos todo esto, porque soñamos con encontrar el próximo campeón. En ese caso, ¿consideras que es bueno presionar a los caballos hasta el límite de sus capacidades y arriesgarlos a estar entre la gloria y la catástrofe? Es posible, pero es algo muy difícil de probar. ¿Cuántos caballos con gran habilidad simplemente no ganan por alguna razón física o mental? Nadie conoce la respuesta. Hay un órgano que desempeña un papel fundamental para dirigir el aire hacia los pulmones. Es el eslabón más débil en el desempeño de un caballo de carreras. A Jody le encanta explorarlo. Es la sangre. Aquí tengo la lengua. Es muy larga. Se aloja en el interior de la cavidad vocal. Este es el extremo del hueso hioides que sostiene la laringe y la parte posterior de la lengua contra el cráneo. Estas son la laringe, la caja vocal y la tráquea que al estirarla se alisa. ¿Podemos abrir más estos músculos?
Sí, Necesito unas pinzas para sujetar los bordes. Justo aquí. Y aquí. si estiras bien, puedo hacer un corte por la mitad. Lo que estamos viendo es lo que se apreciaría si miraras por la vía nasal. Esta es la parte de atrás de la cavidad nasal, la laringe. Vemos un gran puente entre esta protuberancia que es la epiglotis y el conducto que lleva el aire hacia la tráquea. Y esta separación permite que los alimentos permanezcan en un camino totalmente distinto. Mientras observamos por la tráquea, se ven estos pliegues a cada lado. Tienen forma de V y se cierran así, pero cuando están abiertos toman forma de diamante y en el interior las vías respiratorias se abren de manera más amplia. Y si todo esto funciona, el resultado es un caballo atleta. Sí, Si no funciona, el caballo tendrá problemas. es fundamental porque si no se recupera no puede hacer nada más. Uno de los caballos de William ha tenido problemas para respirar. El veterinario da un diagnóstico. Bien, cuéntanos. En su última carrera, este caballo no tuvo un buen desempeño, no el que ellos esperaban. Así que le pondremos un endoscopio a través de su nariz para poder examinar su garganta y su laringe y determinar si existe algo anormal. Es genial hacerlo con el animal en movimiento, ¿no? Sí, porque muchos de los problemas solo se presentan cuando el animal avanza a alta velocidad. El caballo ya fue examinado en la banda de correr, pero eso no recrea una verdadera carrera. Es hermoso. Vamos a poner el mecanismo. Es diseñado específicamente para esto. Tranquilo, buen muchacho, buen muchacho. Ya casi está listo. Voy a enderezarlo un poco. ¡Qué gran imagen! Es increíble. Es realmente maravillosa. Bien, estamos listos. Eso es todo. Después de comenzar a galopar, recibiremos imágenes de las vías respiratorias internas del caballo a medida que incrementa su velocidad. ¿Aquel es el que está listo para seguir? Iniciará su galope. Perfecto, se mueve. Tenemos una excelente imagen. Se puede ver que todo funciona normalmente en este momento. Es genial. Ahora escuchemos. Hasta ahora el sonido es normal. Esto es lo más difícil. Acaba de tomar la parte difícil de la pista. Aquí es donde los jinetes presionan para que el caballo haga su último esfuerzo. Observa. Se puede apreciar el paladar blando dando paso al aire. Se cerró. Lo que haremos ahora es detener esto y podemos tener acceso al dispositivo. El animal regresará al establo ileso. Muy bien, chicos, eso es. Tranquilo. Buen chico. ¿Este es el interior de la tráquea? Correcto. Fantástico. Aquí se ve completamente abierta. ¿Cómo se esperaría de una laringe normal en funcionamiento? Sí. Aquí se ve el caballo en pleno galope y a punto de llegar al final y cómo se cierra el paladar blando. Mira eso, ¿puedes detenerte? Claro. Bien. Es algo hermoso. Al pensar en ello en términos de carrera, en este momento el jinete entra en la recta final y el caballo hace su esfuerzo final. Y ahora el paladar blando se pliega sobre la abertura. El caballo se está asfixiando. Sí. Esta es la posición normal. La epiglotis hace un puente entre la tráquea y el paladar blando. Y solo sucede cuando va a toda velocidad. El orificio de entrada de aire se cierra, igual que el paladar blando, sobre la entrada de aire. Se observa una obstrucción. Hay una interrupción en el flujo de aire y se oye un sonido porque el animal está tratando de obtener una gran cantidad de aire. En ese momento no puede hacerlo y eso reduce el rendimiento. La laringe se cierra y también el paso del aire. En este momento la abertura está a la mitad.
y cuando está en reposo, regresa a su estado normal. Se puede desbloquear. Se desbloquea de nuevo y no se ve cuando está en reposo. Cuando está galopando sucede la obstrucción. Si ponemos los dedos se puede ver claramente. Tiene un verdadero problema de respiración, más para un caballo de carreras. Dentro de cada campeón hay algo especial que lo lleva a la victoria. En este momento, Farlap en primer lugar. Farlap, apodado el Terror Rojo, cautivó al público australiano. Este es el nuevo campeón. Fue comprado en una subasta y entrenado de manera gratuita, pero llegó a ganar 37 de sus 51 carreras, incluyendo la Copa Melbourne en 1930. Una nueva marca de 2 minutos. Fue solo más tarde, después de su muerte, que se descubrió el secreto de su éxito. Vamos a observar su corazón. Catherine, ¿estás feliz de hacer este corte? Mira la aorta. Observa. Mira el tamaño de esto. Es grande. Es fantástico. Y es muy pesado. Basta con ponerlo sobre el cuello para entender el tamaño. Tranquila, espera. Te lo pondré al frente. Bien. Disculpa. Déjame sostenerlo. Es pesado. Es enorme, ¿no? Es tan grande como mi pecho. Sí, de verdad es muy grande. Ahora, Mi corazón es una tercera parte de mi puño. déjalo abajo. Te mostraré algo más. Mira esto. Es el corazón de una vaca. Compáralo. Mira la diferencia. No funciona tan rápido. No hay vacas de carreras. Es el corazón de un sedentario. Sí. Y el de un atleta. Un atleta humano tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 40 a 50 y una frecuencia cardíaca máxima de 180. El caballo tiene una frecuencia cardíaca en reposo de solo 25 a 30 y una frecuencia cardíaca máxima de 240. Su corazón bombea rápidamente. Hablamos de 4 latidos por segundo. Sí, y en un corazón de este tamaño. 4 latidos por segundo, 140 respiraciones por minuto. Eso es Increíble. asombroso. Pueden cambiar 2 veces la cantidad de oxígeno que puede hacer un atleta humano. Vaya. El corazón del pura sangre es 10% mayor que el de otras razas y juega un papel vital en el éxito de los campeones. Lo increíble en términos de ingeniería. Nuestro quinto ejemplar, ganador de varios premios. El precio base para este animal es de $11,000. Es todo un ganador. Ahora resolvimos el misterio de cómo un animal de gran tamaño alcanza tal velocidad. Pero persiste otro. ¿Qué hace a un campeón? Es un hermoso lugar. ¿Qué es lo que buscan aquí? ¿Cuál es tu trabajo? Buscamos fuerza, movimientos fluidos, que suceda de manera natural. Este caballo es precioso, me gusta mucho la forma como fluyen sus movimientos. Cuando palpo con mi mano su garganta me aseguro de que tenga espacio en su tráquea. ¿Y en cuánto de esto es parte de tu decisión y en qué medida influye su ascendencia? El pedigrí indica el precio. El caballo te indica si es un atleta o no. Pero siempre existirá la posibilidad de cometer un error. Por supuesto, todos cometemos errores. Puede haber un caballo que tenga excelente aspecto, pero termina siendo lento y eso pasa. Pero las probabilidades de elegir a un campeón están a punto de cambiar, con la ayuda de la ciencia. En la Universidad de Dublín, la doctora Emily Hill hace un trabajo innovador con gran revuelo en el mundo de este deporte. La doctora Hill identificó un ejemplo que determina si el caballo es más alto para la velocidad o para la resistencia. ¿Se puede saber si es apto para la velocidad o una maratón? Hay genes que tienen incidencia en la habilidad de recorrer largas distancias. Si puede deducir esto con un solo gen, ¿qué más se puede saber de estos animales? ¿Cuál es la probabilidad de que un ejemplar se convierta en un selecto corredor o qué tan bueno es? ¿La comprensión de la genética estará a nuestro favor?
Tenemos los datos a nuestro favor. Bueno, ya ahí ya termina esto.